iniciar el tema de volumetría por precipitación. Básicamente es una reacción química en la cual, a partir de dos reactivos, obtenemos un producto insoluble. En otras palabras, pues estamos generando un sólido. Se realiza de esta manera en un laboratorio. Partimos de una solución que puede ser un compuesto de plata, de un sulfocianuro de potasio o de un ion cianuro. Cualquiera de ellos los vamos a poder ocupar. Para yo poder realizar esta precipitación o esta reacción, tengo que añadir un indicador. Ese indicador va a depender de las características de la reacción. Y obviamente nuestro producto pues va a ser una sustancia insoluble que es un precipitado. ¿Para qué se utilizan este tipo de volumetrías? Se utilizan principalmente para tres casos. El primer caso es para una separación química. Esto se realiza a partir de las diferencias de las solubilidades de los compuestos. Se va a utilizar para una identificación de aniones. Y estos, a partir de la presencia de los mismos, podemos obtener un compuesto sólido. Esto más bien se identifica para un análisis cualitativo. Recuerden que un análisis cualitativo es cuando solo identificamos los componentes de la muestra, mas no sabemos su concentración o la cantidad. Y finalmente el punto 3 pues se usa para un análisis químico cuantitativo. En este caso sí tenemos que cuantificar cuánto hay de cada una de las especies. Y esto se realiza, como ya lo comenté, pues en reacciones en base de la cuantificación para identificar ciertos aniones y cationes. Generalmente en este tipo de métodos cuantificamos cloruros o bromuros. Una variable importante para que se pueda llevar a cabo este tipo de reacciones es la solubilidad. La solubilidad la definimos como la capacidad de una sustancia en disolverse en otra. Generalmente cuando nosotros estamos hablando de soluciones saturadas, quiere decir que esa solución llegó a su máxima capacidad de disolver a la otra. Para yo poder generar un precipitado, generalmente se trata de una solución saturada, que quiere decir que estoy saturando para formar ese precipitado. Quiere decir que ya no tengo disolvente disponible para que pueda disolverse esta sustancia. Por tal motivo se empieza a generar el precipitado. Generalmente las unidades en las cuales yo expreso esta propiedad pueden ser moles por litro o pueden ser gramos por litro, dependiendo del problema o dependiendo de los datos que nos estén proporcionando. Estos son algunos factores que a mí me van a afectar esta solubilidad. La temperatura. En el caso de la temperatura, para yo poder hacer una sustancia insoluble, soluble, si yo le aumento su temperatura, vamos a hacerla más soluble. Algunas veces, si yo bajo la temperatura, hago el efecto contrario. La solubilidad aumenta. En el caso de la naturaleza del disolvente, recuerden que para que se lleve a cabo un precipitado debe de haber diferencia de solubilidades. ¿Qué quiere decir? Una sustancia tiene que ser más soluble que otra. Entonces depende de esta naturaleza, de sus características, qué tan soluble es para que se pueda llevar a cabo la formación de un precipitado. Cuando nos estamos hablando de características morfológicas, se refiere a si la sustancia o si el componente que vamos a trabajar es higroscópico, admite agua, admite humedad, cambia de fase, es cristalino, tiene defectos en su estructura. Todo ese tipo de variables afectan directamente esta propiedad y son parte de características morfológicas. Otra cosa importante es presencia de electrolitos. Cuando hay presencia de electrolitos, lo que puede pasar es que me genere reacciones alternas y me puede formar productos o puede no formarlos. Por tal motivo, esto es importante que lo tengamos en cuenta. Y finalmente, la influencia de otros equilibrios iónicos. Si estamos usando otro tipo de disolvente que no es inerte, que es bastante reactivo, o viceversa, una muestra que es
que es reactiva, pues obviamente va a generar otros equilibrios iónicos que van a ser los responsables de formar otro tipo de productos que pueden ser solubles o pueden ser insolubles, y esto me va a quitar la eficiencia de mi reacción. Características que deben de tener estas reacciones para que puedan ser consideradas volumetrías de precipitación son 4. La primera es que tiene que ser cuantitativa. ¿Qué quiere decir? Que el precipitado que se forma debe de ser insoluble bajo las condiciones que estamos realizando la valoración. ¿A qué me refiero? Condiciones de presión, temperatura y concentración. El segundo punto es que debe de ser estequiométrica, que quiere decir que la reacción entre el reactivo y el analito deben formar forzosamente un precipitado. La composición de este precipitado debe de ser fija y definida. En otras palabras, debemos saber exactamente de qué compuesto se trata. Generalmente este tipo de reacciones son reacciones directas, que quiere decir que encontramos un balance de equivalentes directos, debido a que la reacción entre reactivo y analito automáticamente nos produce el producto que queremos cuantificar. Aclaro, esto es en la mayoría de los casos. Va a haber algunos casos que vamos a ver posteriormente donde esta reacción se lleva a cabo por un método indirecto. Otra característica es que debe de ser rápida. Debe de ser rápida simplemente por el sentido de poder detectar el punto final de una manera clara. Entonces, si el punto final no lo detectamos claramente, vamos a tener un gasto excesivo de volumen, y esto me va a reflejar un error al momento de cuantificar los componentes de la muestra. Y finalmente, tenemos que disponer de un sistema del indicador para poder localizar este punto final. Es algo complementario al punto anterior. Es importante que este punto final lo podamos detectar de la manera más exacta posible. En este caso podemos echar manos de un método complementario que puede ser el potenciométrico. Y bueno, generalmente este tipo de reacciones, como son reacciones en donde se forma el precipitado de una manera muy lenta, pues vemos que tienen una aplicabilidad muy limitada. Principalmente pues se ocupan para cuantificar algunos aniones y cationes que vamos a ir definiendo más claramente a partir de los diversos métodos. Las principales volumetrías que vamos a analizar y que se utilizan actualmente es la volumetría de Mohr, la de Voljar y la de Fajans. En subsecuente vamos a ir viendo a qué se refiere cada una, así como sus reacciones y consideraciones para que se lleven a cabo.